Hola, 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 buenos días para todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar de un tema muy de moda, un tema sin duda alguna con muchas aplicaciones y que suscita muchísimo debate el día de hoy. Y en particular, obviamente, sus aplicaciones en el mundo de la innovación, como lo es la inteligencia artificial. El día de hoy estamos en el BAC, Sebastián Díez y nuestro científico de datos, y Daniel Ángel, consultor de ISX, firma de consultoría en estrategia desde innovación especializada en acompañar esos objetivos estratégicos, tanto de defensa del hoy como de construcción del futuro, en empresas y en entidades del Estado. Bueno, antes de iniciar, ¿cómo estamos de quórum? ¿Estamos bien? Tenemos un listado muy importante de invitados. Nos confirmaron asistencia a personas de diferentes departamentos en Colombia. Por allí veo Atlántico, Santander, Valle, Nariño, Bolívar, Bogotá, Antioquia. Y un especial saludo a nuestros invitados conectados desde otros países. Veo personas de República Dominicana, Chile, Ecuador y México. Estaremos revisando sus preguntas en el chat. Por favor, las dejan allí a medida que vamos avanzando y estaremos tratando de responderlas todas. Ahora bien, al final tendremos una pregunta con un pequeño concurso. Un pequeño concurso. Quien responda la pregunta de primero tendrá un premio. Y bueno, el día de hoy, la agenda que tenemos incluye 4 temáticas. Vamos a hablar rápidamente de la introducción a la inteligencia artificial, sus aplicaciones al mundo de la innovación y obviamente cuando nos centremos en descubriendo oportunidades de innovación, el proceso de innovación, tendremos unos ejercicios muy interesantes que son el centro de atención justamente el día de hoy. Cómo la IA, cómo ciertas herramientas hoy disponibles para todos nos potencian, nos habilitan, nos soportan ese descubrimiento de oportunidades de nuevos negocios. Así que iniciemos con una pregunta de calentamiento. Por favor, cuéntenme allí en el chat qué está pasando, cómo están empezando a aplicar en sus respectivas empresas estas herramientas disponibles de IA en sus respectivos procesos de innovación y asimismo respóndanme cuál consideran ustedes que es el rol de los directivos en la adopción, en la masificación en cada una de sus empresas de estas herramientas. Y recuerden, ¿qué rol tienen que tomar los directivos o deben tomar los directivos para adoptar, para promover, para empezar estas etapas de nuevo de aterrizaje en esta temática? Entonces, Sebastián Esquivel nos dice que están explorando ChatGPT en procesos de gestión humana, maravilloso. En marketing, por allí Daniel Rojas está empezando a adaptar en algunas actividades relacionadas con proyectos. Sí, es que la verdad parece que las aplicaciones son infinitas y todos deberíamos estar tomando una posición bastante activa en entenderlo y en empezar a practicar, que sin duda alguna de la práctica es que se empieza a ganar inercia para lograr los resultados que esto promete que nos va a entregar. Muy bien, si quieren, iniciemos con ese calentamiento. Entonces, todos los días nos llegan noticias de diversa índole con respecto a la IA. Sus aplicaciones, las empresas que van surgiendo, como amenaza a algunos puestos de trabajo, como potenciará algunas compañías, algunas industrias, la capacidad de disrupción. No hay, por ejemplo, vimos esas noticias como una salida en falso por parte de Google con su propuesta IA provocó una notable caída de sus acciones. O una noticia bastante impresionante acerca de la rápida adopción que tuvo esto, que tuvo en particular ChatGPT como gran punta de lanza, que logró llegar a ese millón de usuarios en absoluto tiempo récord cuando lo compara uno con otras ofertas recientes, tecnológicas o con tecnologías de cualquier índole. Fue récord absoluto. Entonces, por eso, nuevamente, no se puede desconocer. Tenemos que comprender, por un lado, sus múltiples aplicaciones
que hoy parece que todo se puede generar con esto. Son infinitas las aplicaciones, pero las implicaciones para cada uno de ustedes como individuos, para sus puestos de trabajo, para los procesos de la empresa y para la empresa en general, son un tema que de nuevo debería estar en los diferentes espacios de interacción de la compañía, no solo previendo sus amenazas, sino también viendo cómo lo aprovechamos. Ahora, esto resulta difícil de desconocer, pero nuevamente suscita un debate muy profundo y empiezan a aparecer temores, consideraciones éticas y la necesidad de contar con ciertos marcos de trabajo. Por ejemplo, en este primer punto de debate que ven aquí, establece que algunas voces se levantan en contra de que con el uso de IA no se requiere capacidad creativa, habilidades creativas. Y pues, la verdad, es una situación muy similar a lo que sucedió a quienes generaban retratos con pintura y se pasó a la cámara fotográfica. Y hoy por hoy vemos que quien toma fotos requiere una notable habilidad. Entonces, lo que suscita esto es que siempre se va a requerir habilidad y los innovadores, digamos que se van a apalancar justamente en esas herramientas para llegar a nuevos resultados. También, digamos que el debate se centra en temas de propiedad intelectual, en temas de marcos regulatorios y en temas asociados a, sin duda alguna, consideraciones éticas detrás de esto que plantea, insisto, ciertas discusiones que se están empezando a dar en múltiples lugares, no solo en el seno de las empresas, sino, ¿por qué no?, en organismos gubernamentales y en instituciones multilaterales. Ahora, todo este movimiento, nuevamente, genera algunos temores, algunas amenazas, pero también oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que esto genera para cada uno de ustedes? Y en el mundo de la innovación, en el mundo de la innovación, se va a devolverte una, en el mundo de la innovación, empieza a hacer carrera una frase de innovación soportada, potenciada por la IA. Cuando digo empieza a hacer carrera, estoy hablando de un grupo muy importante de firmas consultoras a nivel mundial, particularmente en innovación, en estrategia, quienes están adoptando masivamente este tema, y obviamente en empresas de diversa índole. Entonces la pregunta desde esta frase que ven aquí es, o el debate central, es que la IA no va a sustituir a los innovadores. Eso no va a suceder. Pero los innovadores que usen, que se apalanquen intensivamente en la IA, sí van a sustituir a los que no. Es imposible desconocerlo. Ahora, llegamos a la siguiente, Sebas. Empieza a vincularse ya no en términos de, bueno, el impacto general, sino en cada etapa del proceso de innovación, una serie de herramientas, una serie de aplicaciones, una serie de procesos que empiezan a potenciar, sustituir, modificar, complementar etapas. Este espacio, digamos, esta información que ven aquí, particularmente recogida por Board of Innovation, lo que plantea es cómo ciertas herramientas especializadas empiezan a jugar un rol de nicho, insisto, para complementar estas etapas muy marcadas dentro del proceso de innovación, que va desde el descubrimiento de oportunidades, la conceptualización de las ideas, hasta, como lo ven aquí, el prototipado y el go-to-market. Vamos a ver un poquito las preguntas. Entonces, ¿dónde puede presentarse algunos conflictos a la hora de tomar decisiones para adaptar esto a los procesos de innovación? En la gran cantidad de herramientas, de aplicaciones y, ¿por qué no, de apuestas que han lanzado múltiples empresas? Lo interesante es que algunas compañías empiezan a hacer procesos de curaduría en dichas herramientas. Digamos que este listado que ven aquí se los vamos a compartir justamente en cómo, uno, se vinculan a cada espacio, a cada etapa del proceso de innovación las herramientas y una evaluación de su impacto cualitativo en este número de estrellitas. Entonces, de nuevo, es un conjunto de herramientas muy interesante que nos puede dar línea en cómo, qué pasos, insisto, deberíamos dar de cara a la adopción. Ahora,
Para hablar de descubrimiento de oportunidades, vamos a la siguiente, tenemos que hablar del proceso de innovación. Aquí hay muchas visiones, hay muchas metodologías, en particular aquí les propongo que nos ciñamos a la metodología o el marco de trabajo DIA, en el que plantea que el desarrollo de negocios tiene tres grandes etapas: el descubrimiento, la maduración, la incubación y la aceleración. El descubrimiento, la maduración, que va desde la idea hasta el concepto, con una evidencia todavía débil, con un prototipo de baja resolución, pero con una claridad ya de la estimación del mercado, del problema, la propuesta de valor y cómo, qué elementos diferenciales estoy poniéndole al mercado, y obviamente con un análisis suficiente de deseabilidad. La parte o la etapa de incubación toma esa evidencia débil y se enfoca decididamente a la construcción, la materialización del mínimo producto viable. En la aceleración, ese mínimo producto viable que es sino un prototipo funcional que es capaz de traducirse en ventas, que le llega al cliente y que de nuevo genera la primera transacción. En la aceleración, rodeamos ese mínimo producto viable de las funciones típicas de una compañía, procesos de ventas, procesos comerciales, temas administrativos, para crecer y darle sostenibilidad. En este orden de ideas, cuando hablamos de descubrimiento de oportunidades, nos vamos a restringir a la etapa que va desde donde surge la idea, que entre otras puede tener muchas formas, muchas fuentes, puede venir desde un problema puntual, puede venir desde un segmento, puede venir de un territorio que puede ser una industria, puede ser racional, venir de planes estratégicos de análisis de adyacencias y capacidades actuales de la organización, puede venir de deseos no tan racionales de los directivos, y con esto estoy planteando que la idea es poco valiosa per se, no importa cómo venga. Lo importante es cuando, vamos a la atrás, Sebas, todavía no. Eso. Lo importante es cuando esa idea se le entrega al equipo. Y el equipo sí tiene la potestad, sí tiene la responsabilidad, del equipo de intraemprendedores o emprendedores, de convertir esa idea en un concepto, encontrando el mejor foco, encontrando y acotando el mejor problema y, ¿por qué no, la mejor oportunidad de negocio? En este caso, hagamos un ejemplo. Un territorio, de nuevo, como concepto de idea, como inicio de idea, eso es espacio de oportunidad del mercado que tiene ciertas características homogéneas. Nuevamente, un segmento, una unión de necesidades, una industria, una cadena de valor. Y tomamos de ejemplo, por ejemplo, cannabis, donde pueden aparecer muchísimas cosas. Vean que es bastante abierto. Un foco dentro de la industria de cannabis podría ser, como lo ponemos aquí, pruebas médicas de cannabis. Y después, eventualmente, esto puede irse acotando, irse organizando hasta el punto de madurarlo y definir que el espacio de oportunidad está en un problema puntual, en esas pruebas médicas que a partir de cierta interacción con este insumo, pues provoca un resultado. En una visión tradicional, y vamos a la siguiente, madurar, correr ese ciclo, implicaría múltiples experimentos y activar múltiples fuentes de información, tanto primaria como secundaria. Implicaría plantear hipótesis, implicaría, de nuevo, diferentes instrumentos, diferentes mecanismos para ir consiguiendo evidencia que permita tener información de pronto un tema que al principio el equipo de trabajo, el equipo emprendedor no tenía nada de información, y que eventualmente les permita ir tomando decisiones de cuál es el problema, cuál es el segmento, cuál es la propuesta de valor, cuáles son los atributos, como prototipo y cómo, insisto, a partir de todo esto estoy teniendo cada vez más evidencia. Vamos a la siguiente. Nuevamente, en una forma tradicional, un buen paso inicial sería buscar, por ejemplo, de ese territorio que me entregaron, cannabis, existe un market map. Entonces ponemos en Google la palabra market map, un landscape, por ejemplo, la palabra cannabis, a veces con trends traen buena información y nos debería aparecer algo similar a esto en imágenes. ¿Qué es esto? Un market map es
una compilación de diferentes nichos, diferentes segmentos en un territorio. Entonces, si ustedes hacen la prueba poniendo cualquier término al lado de Market Map, vamos a encontrar información muy valiosa. Dale la siguiente, por favor. Obviamente no se queda allí. Si en un Google abierto, nuevamente estoy hablando de la forma tradicional para conseguir información y pasar de un territorio a un foco, una oportunidad de mercado más acotada, implicará usar ciertas preguntas claves, términos claves, para ponerlos allí al lado del término cannabis. Palabras como trends, future, outlook, forecast y al final el término PDF pueden aportar información muy rica, muy rápido, en casi cualquier temática que ustedes puedan trabajar. De nuevo, en Google abierto. Vamos a la siguiente. Permitan el ingreso allí a Cristian. Entonces, de nuevo, estamos consiguiendo información, evidencia de que existe un problema, estamos tomando decisiones de cuáles de esos problemas que aparecen son más valiosos, están más desatendidos, en donde hay potencial, claridad de deseabilidad. ¿A qué nos referimos con deseabilidad? Uno, que existe un problema que le sucede a alguien, un grupo de personas o empresas. Dos, que ese problema es tan dramático que lo están intentando resolver decididamente. Tres, que esas alternativas de solución que existen hoy, sean ofertas en el mercado, sean rutinas que desempeñan esas personas o empresas, son insuficientes. Y cuatro, que mi solución con mis funcionalidades, con mis atributos, pues termina resolviendo el problema, es mejor que las alternativas actuales y generan potencial de ingresos. Eso en términos gruesos es lo que se desarrolla aquí. Ahora, ese es el modelo tradicional, usando ciertas herramientas de información o fuentes de información secundaria y de nuevo algunas de fuente primaria en función de las hipótesis que tengamos en el caso. La pregunta del millón y por lo que vinimos aquí es, bueno, ¿cómo hacemos todo esto apoyándonos en herramientas de IA? Y digamos que la clave, el elemento central, tiene que ver con la ingeniería de prompts. Dale la siguiente. Y con esto le doy paso en el back a Sebas para que nos cuente rápidamente cómo es este mundo de la ingeniería de prompts. Ok, perfecto. ¿Me escuchan? Listo. Bueno, buenos días. Mucho gusto, Sebastián, aquí quien les habla. Continuando con el tema y luego de revisar todos los elementos anteriores, ahora nos enfocaremos en 3 puntos fundamentales. Primero, entender qué son los grandes modelos de lenguaje y segundo, qué es la ingeniería de prompt. Cuando hablamos de la ingeniería generativa y nos definimos qué son los grandes modelos de lenguaje, básicamente es un sistema de inteligencia artificial entrenado con un sinnúmero de textos. Y lo que estaba buscando estos elementos es que las computadoras se comuniquen de forma natural con nosotros los humanos. Y de esta manera surgieron diferentes herramientas. La más conocida y popular, ChatGPT, empieza a aparecer otra que es Bard de Google, empieza a aparecer Bard, que está desarrollada por Meta, que aparece Bing como buscador apoyado por toda la potencia de ChatGPT y aparecen un sinnúmero de aplicaciones que empiezan a buscar estos elementos. Básicamente la aplicación de ellos va vinculada desde ser asistentes hasta el desarrollo de elementos de búsqueda de información, traducción, generación de texto. Pero para lograr esto, nosotros tenemos que comunicarnos con los sistemas. Y ahí es donde aparece qué es el prompt. El prompt básicamente es un texto o instrucción que le damos a estos modelos. Y la ingeniería de prompt es el arte de diseñar estos textos. A medida que empezamos a mejorar la forma como nos comunicamos y como mejoramos la interacción con los modelos, mejor tendremos los resultados. Básicamente es lo mismo que sucede cuando hacemos búsquedas en Google o hacemos diferentes elementos de captura de información. Entre mejor hagamos las preguntas, entre mejor desarrollemos estos textos, mejor serán las respuestas que vamos a obtener. En ese punto empiezan a aparecer diferentes tipos de prompt. Este que es Zero Shot, básicamente lo que busca es una respuesta a partir de un texto y son textos simplemente clasificaciones o preguntas muy puntuales. Cuando le preguntamos a ChatGPT qué es lo que piensas de estas nuevas estrategias, qué piensas de esta nueva tendencia, él nos va a dar las respuestas basado en ese texto. Podemos ser un poco
más organizados y podemos darle a ChatGPT o a estos modelos la forma como nosotros queremos que desarrolle cada una de las respuestas. ¿Cómo lo hacemos? Le podemos dar ejemplos de cómo queremos los textos, ejemplos de la forma como queremos desarrollar cada uno de los elementos, ejemplos de salida, y a partir de eso decirle a él o hacerle preguntas particulares. A este elemento le llamamos few shots. Básicamente lo que le estamos dando es elementos al modelo de lenguaje para que nos dé la respuesta de la forma como nosotros lo necesitamos o la forma como nos gustaría ver las respuestas. Y ahora, el más popular de todos es la cadena de pensamiento. Básicamente, la cadena de pensamiento, lo que buscamos es desarrollar todo un proceso iterativo en el cual por medio de pensar los pasos lógicos, el sistema nos va a dar las respuestas. Lo que buscamos aquí es que partir de algún problema, alguna necesidad, y a partir de la lógica, desarrollar el proceso de cómo lo debemos resolver. Entonces partimos de elementos gruesos como vemos en pantallas, eres un consultor en innovación que queremos desarrollar o prototipar una estrategia de innovación y queremos desarrollar una guía de preguntas que nos permiten desarrollar de forma clara y sencilla esta estrategia de innovación. Pero esto lo vamos a transformar en algo mucho más organizado, en donde definimos primero cuál es el rol o cuál es el elemento central que debemos darle a o cómo debe actuar nuestro sistema. Luego definir esa cadena de pensamiento. Aquí lo que hacemos es definir los pasos lógicos. Piensen en estos pasos como el algoritmo que nos debe resolver. Entonces, ¿cuál es el paso 1, paso 2, paso 3? Buscando siempre y teniendo en cuenta cuál es el objetivo que queremos lograr. Y por último, siempre tenemos que definir la forma como vamos a resolver o vamos a recorrer estos pasos. Muchas veces le decimos al sistema paso 1, paso 2 o paso 3, pero no le definimos a él que entre los pasos nos haga una pregunta para poder ir interactuando, poder hacer ajustes, poder ir desarrollando ciertos elementos. Entonces, esta última herramienta o este último punto en el prompt es donde le vamos a decir cómo vamos a desarrollar esa cadena de pensamientos. Esto es lo que se conoce como prompt engineering y en donde lo que nos dedicamos es al diseño de cada uno de estos procesos y al desarrollo de cada una de estas tareas o instrucciones. Muy bien, ahora pasemos a los ejercicios prácticos por lo que vinimos. Entonces, vamos a correr todo un ciclo rápido de descubrimiento de oportunidades usando como inicio, como territorio, una capacidad típica de una empresa, una capacidad alrededor de la logística. En ese sentido, vamos a tener 6 grandes pasos que Sebas va a ir estructurando desde la presentación y nos va mostrando en la versión gratuita de ChatGPT cómo interactuar con esto. Vale aclarar que es una visión muy básica y que, como se van a dar cuenta, no sustituye el trabajo de un emprendedor, pero sí lo potencia. Listo, entonces iniciemos con el principio. Lo primero que debemos desarrollar en este proceso, y como lo vimos, vamos a desarrollar un proceso de cadena de pensamiento. Básicamente, vamos a definir los 6 pasos, el rol del consultor, y lo último que también vamos a definir es la forma como vamos a interactuar en cada una de ellas. En este momento lo que desarrollaremos es descubrimiento de nuevos negocios a partir de las capacidades medulares. Después haremos el filtro de la información. También vamos a hacer elementos de profundización. En este punto lo que buscamos es tener mayor información de cada uno de los negocios de interés. Luego de esto, y a partir de ese gran compendio de información, seleccionaremos un segmento de cliente. En este punto, lo que haremos es una caracterización de esto desde su perfilamiento, los jobs, necesidades, canales de interacción, y a partir de ya todos estos elementos, al final, llegaremos al desarrollo de 3 prototipos de la propuesta de valor. En este punto, vamos a comenzar con el principio. Tengo todo copiado y pegado para que nos rinda. Recuerden que esto lo pueden utilizar en diferentes versiones de ChatGPT. En este caso estamos trabajando en la versión de ChatGPT 4 que conecta a Internet, pero pueden hacer esto mismo a través de BART, que también tiene estos procesos, o pueden utilizar en este momento y que está ganando gran furor Cloud. Entonces pueden hacer este mismo ejercicio y replicarlo con diferentes herramientas. No necesariamente tienen que utilizar herramientas de pago. Cuando ponemos este primer prompt,
es toda la cadena de pensamiento en donde definimos todos los elementos que vamos a desarrollar y actualizar. El sistema inmediatamente va a tomar esta información y nos va a hacer la pregunta de cómo vamos a utilizar el paso 1. Generalmente podemos trabajar o podemos desarrollar prompts que nos permitan acortar un poco las respuestas, pero en este caso estoy dejando que el sistema no solamente defina otros elementos, sino que él nos muestre más elementos que podríamos tomar en cuenta a la hora de realizar los análisis. Siempre, como ven, el prompt nos va a llevar siempre a preguntas finalizantes en donde lo que buscamos es, queremos pasar al siguiente paso, queremos desarrollar algún sistema, queremos refinar los resultados. En este caso, iremos directamente al uso de la siguiente parte del prompt, que es el paso 2. En este caso nos centraremos en las capacidades cadena de frío y desarrollo de alimentos a base de lácteos. Aquí también es importante tener en cuenta que lo que queremos es descubrir nuevos negocios. Entonces, además de esto, el prompt se divide o lo componemos de otros elementos. Créame una tabla con los 5 negocios desde las capacidades. También créame 5 negocios en donde se combinen de esas capacidades. Y además de eso, también le definimos el tipo de salida que queremos desarrollar. En ese punto, lo que vamos a hacer es una pequeña descripción de los negocios. Queremos tener datos numéricos como tamaño de mercado y como el CAR, pero aquí podemos tener un sinnúmero de elementos de comparación. Podemos poner revenue, podemos tener elementos cualitativos y a partir de ellos poder tener elementos que nos permitan tomar decisiones y definir cuáles son los negocios de mayor interés. Daniela nos plantea una pregunta muy interesante y que tiene que ver con qué tan actualizada está la información. La verdad, digamos que más allá de las promesas que hacen estas plataformas de tener la información no actualizada, uno siempre tiene que tomar estos resultados con pinzas. De hecho, para tomar decisiones de cara a futuro, no necesariamente tiene que estar todo 2023. Uno puede hacer proyecciones con otro tipo de nuevo, de información y, ¿por qué no, a partir de esto, contrastarla con otras fuentes? Entonces, digamos que ahí Daniela no pondría las manos en el fuego de que está actualizada completamente y la tomaría simplemente como una fuente inicial para contrastarla contra otra. Federico nos habla de Bing. Sí, la verdad es que todas las herramientas tienen su uso, tienen sus pros y los contras. En 10X particularmente no estamos usando tanto ni Bing ni ChatGPT, sino Claude. Esa es la que nos está haciendo más sentido, nos está entregando más información. Vale aclarar que Claude tiene restricción todavía solo en Estados Unidos y toca usar una VPN, pero la verdad, cada una tiene sus pros y sus contras. Ok, perfecto. Como vimos, nos acaba de terminar de arrojar los diferentes resultados. Como ven aquí, podemos trabajar con diferentes elementos, podemos mejorar los prompts, podemos decirle que queremos más negocios, podemos tener menos negocios. En este momento generamos 15 negocios, pero tenemos información bastante para tomar decisiones. En este punto, con un prompt sencillo, como en el paso 3, vamos a quedarnos simplemente con los 3 negocios que tengan un mayor tamaño de mercado y un mayor porcentaje de crecimiento. De esa forma, empezamos a partir de un mundo altamente divergente a converger en elementos que son interesantes, ya sea por números en este caso, pero ustedes ahí pueden tener diferentes elementos para tomar la decisión. Entonces, en este punto, ahí los invitamos siempre a jugar con los prompts, siempre empiecen a agregar elementos que para ustedes sean de interés, ya sea desde lo cualitativo, podemos tener elementos como ingresos, como revenues, podemos jugar con elementos cuantitativos, que nos permitan desarrollar todos los elementos y de esa forma entonces, ustedes van a quedar con un sinnúmero de posibilidades. También ustedes pueden jugar con los números. En muchas nos queremos quedar simplemente con 10 empresas o básicamente simplemente nos interesan los negocios vinculados a una única capacidad. Entonces, ahí hay un sinnúmero de posibilidades. Como ven, entonces en este punto empezamos a tomar y apalancarnos en los 3 negocios. En este caso nos los organiza los negocios integrados para productos lácteos, la distribución de lácteos frescos y comidas preparadas o congeladas a base de lácteos. El siguiente paso
en esta cadena de pensamiento es hacer una caracterización de cada uno de estos tres negocios, porque simplemente con los números no vamos a poder tomar decisiones. Acá lo que hacemos es que pedimos que nos entreguen mucho más información de cada uno de estos tres elementos. Elementos de tendencias, productos y servicios típicos, principales competidores, que me entregue segmentos de cliente, arquetipos de modelos de negocio, pero este listado puede seguir y seguir infinitamente de acuerdo a las necesidades. Además de eso, ustedes pueden pedir que nos hagan descripciones, nos quiten elementos o agreguen elementos. Evidentemente, se trata de un ejercicio muy básico y aquí no sale un negocio ya consolidado, pero si se dan cuenta, sustituye la necesidad de creatividad de ciertos equipos internos de la empresa, nos entrega un volumen muy importante de información. Por ejemplo, ahí Sebastián pidió 5, 10, 15 negocios, le podría pedir 100 y él empieza a cruzar. Ahora, la magia está en cómo a partir de esa información empezamos a hacer cruces. Yo podría estar interesado en un solo segmento, en una sola geografía, en que me lo cruce con cierto atributo, a que me lo haga, qué sé yo, con más énfasis en el uso, en la capacidad en la que quiero apalancarme. O por qué no, cuando hablamos de modelos de negocio, que escojan o que escojamos un modelo de negocio particular, póngale, como decía ahí en el ejemplo, Sebastián, freemium, pago por uso o add-on, y que desde allí empieza a hacer cruces. Esa es la clave. Cómo retamos lo que sale aquí de información y lo llevamos al siguiente nivel. Y como decía Sebastián, y esta profundización, de nuevo, la clave es que me empiece a aportar diversos elementos de juicio, diferentes racionales, algunos cualitativos, algunos cuantitativos, para yo tomar la decisión de dónde está el foco de oportunidad. Esto reduce notablemente un ejercicio que se podría demorar uno a mano, de forma artesanal, usando herramientas previas, varias semanas, a trasladarlo en pocas horas para desde allí enfocar la atención en lo realmente importante, el análisis y la toma de la decisión. Luego de tener caracterizados los diferentes negocios, en este caso nos enfocamos en tres, el siguiente paso es hacer ese análisis particular de cada uno de estos racionales de selección y seleccionar aquel segmento de cliente inicial de interés. Para este caso, simplemente nos quedaremos con alguno de ellos. El prompt aquí básicamente es relativamente sencillo. Es tomar alguno de los segmentos de cliente de alguno de los negocios, lo reemplazamos en donde dice segmento de cliente y ya le pedimos al sistema que nos genere el sistema o nos genere esa descripción corta de dicho segmento. ¿Esto por qué? Porque aquí en este punto podemos iterar en diferentes segmentos de cliente, no nos quedamos quedar con una única respuesta. Recuerden que siempre el sistema nos va a estar preguntando si puedo pasar al siguiente paso. Entonces ustedes aquí pueden jugar con diferentes segmentos, diferentes combinaciones y hacer diferentes selecciones hasta que lleguen a un punto en donde se digan, listo, estos son los 3, 4 segmentos de cliente de mayor interés con sus descripciones. Le podemos agregar otros racionales de búsqueda o de selección de información. Y en ese punto ya entrar a profundizar y hacer un perfilamiento un poco más profundo, donde lo que estamos buscando es crear un persotipo a partir de toda la información y elementos que consideramos en cada uno de ellos. Cuando hacemos en este punto, cuando pasamos al siguiente paso, podemos ya definir ese persotipo, donde ya podemos pedir elementos demográficos, comportamientos, motivaciones, necesidades, y el sistema nos va a traer cada uno de estos puntos. Aquí el objetivo es que él nos va a desarrollar y nos va a traer la información que encuentre alrededor. En cada uno de estos va a ir buscando y desarrollando qué es lo que se necesita en cada uno de esos puntos. Como vemos, aquí ustedes pueden jugar con los diferentes elementos. Cuando estemos trabajando con personas, vamos a tener estadísticas o otras cosas. Evidentemente,
no solo hay que saber de ingeniería de prompts y no solo tiene que uno tener confianza en el uso de la herramienta. El conocer de emprendimiento, el conocer de negocios, el conocer de innovación, de las metodologías, te permite darle instrucciones más precisas al sistema. Por ejemplo, decirle, si yo conozco la metodología Jobs to be done, que me determine los trabajos de los clientes y digamos que a partir de la información previa más eso, pues saldrán cosas muy interesantes. Nuevamente, soy muy insistente con esto. Esto no sustituye el proceso de innovación tal y como lo conocemos, ni el rol del emprendedor. Pero se convierte en un piso, en una línea base muy interesante para que la parte operativa no sea tan desgastante y para, a partir de algunas chispas, algunos indicios, algunos elementos que surgen aquí en este descubrimiento de oportunidades, podemos ya entrar a etapas de mayor evidencia, de mayor validación y con más elementos y criterios de juicio. Dale, Sebas. Por último, entonces, ya le vamos a pedir que termine el último paso, que es el desarrollo de 3 prototipos de propuesta de valor. Lo que le estamos diciendo al sistema es que basado en toda la información anterior, ya lo compile en 3 prototipos. La idea es tener múltiples opciones, porque pueden haber opciones que no les gusten, queremos combinar el prototipo 1 con el prototipo 2 y de esa forma poder desarrollar una oferta o una propuesta de valor que se adapte a nuestras necesidades. En ese punto, como vemos, el sistema va a tomar todos estos elementos basado en el segmento de cliente, los diferentes elementos que tomó arriba acerca de los diferentes canales y características y va a desarrollar las diferentes propuestas de valor. Se trata de un ejercicio muy básico en el que estamos partiendo de una capacidad. ¿A qué los invitamos? Evidentemente tomen esto de base, estos son prompts muy básicos, pero rétenlos de otras ideas, otras fuentes. Planteen, por ejemplo, desde una industria de bebidas, plantéenlo desde un segmento adulto mayor. Hagan algo más específico dentro de ese segmento, la necesidad de reconocimiento del adulto mayor. Tomen no solo una capacidad, sino una parte de una cadena de valor, la cadena de valor de su industria. Tomen un modelo de negocio y crúcenlo, un arquetipo de modelo de negocio, y crúcenlo con alguna de estas necesidades. Y digamos que allí el sistema aporta un volumen muy interesante de información. No son negocios listos, insisto, pero una línea base, un volumen de información muy interesante para que ustedes analicen y aceleren justamente ese descubrimiento de oportunidades y el proceso de innovación per se. ¿Listo? Y como ven, el sistema ya hizo y recorrió cada uno de los pasos. Como vieron también en cada uno de los pasos, siempre nos preguntaba si queríamos hacer alguna profundización y alguna mejora. Y de esa forma logramos llegar al final del desarrollo de estos 3 primeros negocios o estos 3 primeros prototipos de cadena de valor. Con eso terminamos el uso aplicado de la herramienta y podemos partir o seguir con el siguiente punto y el cierre del webinar. Nuevamente, se trata de un ejercicio muy básico. Por favor, empiecen a aplicar. Por favor, usen estos prompts. Les vamos a enviar la herramienta que recoge todo lo que acaba de hacer Sebastián. Es un aterrizaje muy sencillo a esta temática y que seguramente a medida que se van tomando confianza, a medida que van tomando y practicando, pues van a poder de nuevo hacer que sus prompts sean más precisos. Y en la medida que ingresen información más precisa, pues el resultado va a ser más valioso. Ahora, vamos con el concurso. Todavía no pasamos a la siguiente. Entonces, van a ver una pregunta y el primero que la responda, no las preguntas, todavía Sebastián, me dice por favor quién la responde primero. La pregunta es, y de hecho no la pregunta, ¿cuál es el objetivo de usar la cadena de pensamientos? Por favor, me escriben allí. Equipo técnico me avisa quién es el primero que responde adecuadamente. Álvaro Pineda respondió acelerar el trabajo para poder enfocarse en lo más importante, análisis y la toma de decisiones. Ganaste. Entonces, te estaremos contactando justamente para agendar, definir un alcance de esta hora de asesoría que de nuevo puede
enfocarse en transferir esto a un equipo más amplio dentro de la empresa, mejorar los prompts que puedas estar practicando y programamos agenda. Recuerden que en 10X tenemos un portafolio de servicios que va del emprendimiento corporativo, la transformación digital, la vigilancia y demás elementos. Y específicamente, vamos a la siguiente, en IA tenemos ofertas que va del entrenamiento de personal, de equipos de trabajo, el desarrollo de negocios con emprendimiento corporativo usando intensivamente herramientas de IA, hasta el uso masivo de esto o las cápsulas de entrenamiento para directivos. Entonces, por favor, siéntanse libres si ven que hay una oportunidad de trabajo conjunto, nos contactan y seguramente encontraremos ahí oportunidades. Ahora, nuevamente, recomendación, practicar. Detrás de esto solo queda lanzarse al agua, usar obviamente esos prompts de base, usar sus conocimientos previos en la temática, en este caso innovación, pero como se dan cuenta, otras temáticas pueden ser trabajadas con este tipo de herramientas y seguramente pues va a haber la posibilidad de integrar otras APIs, otras aplicaciones para casos específicos a medida que ganen confianza. Sin embargo, como se acaban de dar cuenta, el diseño de los prompts es la clave. Entonces pónganse ya a estudiar de esta temática. En la red hay un sinfín de recursos de ingeniería de prompts y digamos que no es que ser experto en lo que hay detrás en términos del lenguaje natural, pero sí en la forma en que planteamos el texto, lógicamente, para que el sistema nos entienda. Y con esto vamos concluyendo este espacio, un espacio, insisto, de práctica muy sencillo, con digamos, un interés de evaluar las posibilidades en el descubrimiento de oportunidades de negocio a partir de herramientas de inteligencia artificial. Nuevamente, invitados a que practiquen, les estaremos enviando vía correo tanto esta presentación con todos los prompts, instrucciones y demás, como una herramienta con la guía completa y digamos que queda allí, lo digo muy coloquialmente, la pelota en su campo para que hagan esto del uso de la inteligencia artificial en innovación en sus respectivas empresas una realidad. Muchísimas gracias. Estaremos contactando allí al ganador. Nos vemos la próxima. Y nada, a practicar.